Gracias, presidente. Rescatar las palabras que ha mencionado mi compañero Franklin Corella. El primer mensaje del discurso del presidente fue señalar que venía a este Parlamento a profundizar esa relación ya no de mayorías mecánicas. Reconoce el presidente en su discurso que efectivamente este Parlamento junto con el Poder Ejecutivo tienen que modernizar y hacer mucho más eficiente la tarea de la democracia. También señala, y en ese sentido yo no solamente les deseo éxito, sino esa enorme sabiduría que se ha expresado en esa necesidad multipartidista, donde yo señalaría un matiz con lo que ha planteado el diputado Jorge Arguedas. Ya no estamos en las mayorías mecánicas que se expresaron en el pacto Figueres-Calderón. Ya no estamos y hemos avanzado una política del siglo XXI donde no estamos en un bipartidismo que efectivamente creció hacia una representación mucho más amplia que es reflejo de la sociedad. Ya no estamos en las mayorías que se expresaron en la tramitación de la agenda de implementación cuando era la sumatoria de 38 votos. Hoy Costa Rica, como bien lo expresó, la primera vez que se usó en medio de la gran discusión del Tratado de Libre Comercio por diferentes sectores, que Costa Rica no podía dejar de transitar la vía costarricense. Esa vía costarricense que hace 2 años también fue la que engalanó una agenda nacional. Ese camino costarricense que resignifica el Partido Unidad Social Cristiana cuando hace 2 semanas pone sobre la mesa un documento para poder abordar reformas en materia constitucional y en otras materias de las que aquí ha sido objeto hoy el documento que la Alianza ha entregado para conocimiento público. Y en ese sentido, la reflexión de este Parlamento es ante todo una reflexión política porque el cambio no era solamente la alternabilidad de quienes han ejercido el poder y el poder formal. Costa Rica tiene que reconocer que tiene poderes informales y tiene poderes informales, y que las diferentes agendas hoy desde los diferentes sectores plantean efectivamente la capacidad no solamente de usar los mecanismos formales como medios y expresión para poder hacer un salto cualitativo en términos de esa generosidad que el presidente le viene a plantear a este Parlamento de profundizar la democracia, sino la posibilidad que no ha podido resolver este país en los últimos años. Y ese no resolver tiene que ver con que se reconoce un estilo de desarrollo, que es ahí donde verdaderamente debería orientarnos la brújula del cambio. Ese modelo de desarrollo o ese estilo de desarrollo que, como bien lo mencionaba ahora el diputado Mora Jiménez, tiene en este país un gran reto, una pobreza estancada. Y las acciones que el gobierno de la República ha planteado tienen que ver con la pobreza coyuntural, aquellos que han dejado de tener un empleo, con la pobreza estructural, aquellos que no están cubriendo sus necesidades básicas, y aquella pobreza crónica que se está ubicando por debajo del 6,3, que tiene que ver con incapacidad de ingresos y necesidades básicas insatisfechas. Este Parlamento tiene la oportunidad de dar como nunca la mayor discusión. El sistema de partidos políticos como nunca puede hacer un salto cualitativo de la política del siglo XX a la política del siglo XXI. El Plan Nacional de Desarrollo se enfocó en 2 grandes estrategias. La estrategia que tiene que ver efectivamente, la estrategia puente que tiene que ver con pobreza, y la estrategia de fomento y política de empleo, albergado en un gran eje que tiene que ver con el crecimiento económico, pero un crecimiento económico, como han rescatado las agendas de los partidos políticos, que tiene que ir por la vía costarricense. Y en ese sentido hay que señalar que el espacio formal
que este Parlamento tiene que abordar en términos de la discusión no puede apegarse solamente al reglamento ni a los mecanismos y vacíos que el reglamento ha establecido. El presidente de la República señaló que aquí, como ese ejercicio de transición política y económica que tenemos que llevar, tienen que venir los jerarcas a establecer una ruta. Y en el caso de la política o la Estrategia Nacional de Empleo y por la Producción, se establecieron ejes que yo creo que efectivamente no alcanzan en un informe, alcanzan en una discusión de fondo donde finalmente las interlocuciones, no solo de las fracciones políticas, sino de los partidos políticos. Tenemos que hacer un esfuerzo para hacer ese diálogo en términos no solo de escrutar, porque el cambio no viene dado por la alternancia del poder, el cambio viene dado en que reconocemos que Costa Rica, por la vía costarricense, por el camino costarricense o por la forma en que nos heredaron las grandes instituciones desde los años 40, podemos dar una discusión. Y en ese sentido, creo que en este Parlamento tenemos que señalar que efectivamente el Partido Acción Ciudadana, en esta fracción legislativa, el Gobierno de la República está llevando adelante una estrategia donde los ejes a escrutar tienen que ver con cuál es la política económica que nosotros tenemos que estar en este momento fomentando en este país, no solamente la estabilidad económica desde el Banco Central, sino la capacidad de poder generar empleo, que tenemos que señalar que efectivamente hay al menos 6 sectores vinculados a esa vieja economía, como lo ha señalado el diputado Henry Mora, y que efectivamente los sectores más dinámicos no están siendo capaces de poder incorporar a esa gran masa de la población, que tenemos que dar un salto cualitativo e invertir efectivamente, como hoy lo está haciendo la estrategia de fomento a la producción a través de la reactivación de un sector primario que es el que está conteniendo los pobres más pobres de este país. Y finalmente señalar que el método de trabajo tiene que ver con esa gran alianza por la producción y el empleo. Y en ese sentido sí hay acciones concretas en donde yo además me quiero detener en un aspecto fundamental, que a pesar de que este país le invirtió efectivamente una estrategia de apertura comercial, ha sido incapaz de poder generar una administración y una facilitación de comercio. Hoy el ministro de Comercio Exterior tiene que sentarse junto con los sectores productivos a reconocer que están trabajando en la modificación del reglamento a contingentes, en el monitoreo de contingentes, en las barreras no arancelarias y obstáculos técnicos, en la certificación institucional, entre muchos otros temas. Señalar que hay una serie de aspectos en donde se está avanzando en el ámbito de administración de comercio, de tramitología, y sobre todo en términos que a mí me gustaría que este plenario finalmente, como lo ha dicho en algún momento el diputado Mario Redondo, demos una discusión de fondo sobre la estrategia que realmente este gobierno tiene. No podemos enumerar, digamos, los grandes ejes. Yo quisiera señalar muy rápidamente, porque además sobre la base de cuáles datos nos estamos nosotros dando esta discusión. Los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hoy es que los empleos generados entre el 2014, mayo de 2014 y mayo de 2015 son 15.422. Estamos hablando del área de hoteles, construcción, industria, manufacturera, salud, ya cierro señor presidente, servicios y comercio. Y los empleos que Costa Rica ha dejado de percibir rondan el orden de los 4.000. Nada más cierro con este dato, 4.545, en donde hay un balance positivo de 10.000 empleos. Yo cierro esta conversación y particularmente a usted, señor presidente, que se lo he expresado, los diálogos y esa vía, ese camino costarricense no se agota en 38 votos, se agota en el deseo de una sociedad que desde el 2007, gracias a las fracturas superadas
de las grandes discusiones, hoy reconoce que el modelo es insuficiente y que tenemos la capacidad de dar un salto cualitativo para soñar una Costa Rica donde no solamente las nuevas generaciones, sino un modelo donde podamos estar integrados más allá de lo político. Muchísimas gracias y el mayor de los éxitos.